Ok, pues buenas noches, hermanas. El día de hoy vamos a ver el tema de la lengua y nos vamos a basar principalmente en el libro de Santiago. Vamos a ver una pequeña introducción al tema. El libro de Santiago fue escrito por Santiago, el hermano de Cristo, más o menos entre 44 al 49 después de Cristo. Y este libro tiene afirmaciones acerca de la vida sabia y la conducta piadosa. Es como el libro de Proverbios que tiene un énfasis práctico. De hecho, este libro de Santiago está ordenado a través de pruebas. Como lo menciona en el capítulo 1, versículo dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y el capítulo 3 de Santiago, pues habla precisamente de la lengua y busca asignar culpa a este órgano que tenemos dentro de nuestra boca, en esta parte de nuestro cuerpo, en la boca adentro, pero es una alegoría, porque la lengua la está manejando como un representante de la depravación y la perdición humana. Realmente la lengua no se maneja sola, ¿verdad? La lengua pues funciona a través de nuestro cerebro. Es como cuando decimos error de dedo. Bueno, el dedo no se maneja solito, ¿no? Es por nuestro cerebro que, ¿verdad? Que se manejó y cometió algún error. Entonces, la lengua, Santiago la está manejando como el órgano que es el causante de la depravación y de la perdición humana. Y como les decía, vamos a hablar de pruebas y vamos a ver cómo nos va en esta prueba. ¿Ok? Si nos vamos al libro de Santiago, capítulo 1, por favor, en el versículo 26. ¿Listos? ¿Amén? ¿Listas? ¿Listas? Sí, amén. Ok. Dice Santiago 1, versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Entonces, podemos entender religioso como una persona, puede ser muy dedicada, ¿no? A lo mejor esta persona que está hablando aquí pues cumple con todas sus obligaciones de la iglesia, a lo mejor no falta a la iglesia, hace sus tareas, podemos decir, de su Biblia diario, no falta clases, ¿no? A lo mejor hace las cosas pues por rutina, porque lo vean los demás, pero si esa persona no refrena su lengua, entonces la religión de esa persona es vana. O sea, es vacía, sin contenido y sin sustento, sin ningún sostén. Refrenar significa contener, significa reprimir, también significa corregir. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Okay. Vamos a Santiago número 3, por favor. Versículo 1, 2, 3, 4, hasta el 11 vamos a leer. Amén. Entonces Santiago 3:1 dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces dice aquí que todos ofendemos muchas veces, ¿verdad? Un varón perfecto pues puede ser un pastor, vamos a decir, un líder espiritual ya maduros, que son, pues en gran parte controlados por el Espíritu, ¿verdad? Tenemos el ejemplo perfecto que fue el Señor Jesucristo, que aún a pesar de la traición, de los golpes, de la angustia,
¿verdad? De la soledad que vivió, nunca dijo una palabra descontrolada. Entonces, vamos al versículo 3, dice, y ella aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Entonces, a pesar de la pequeñez que tiene nuestra lengua, ¿verdad? ¿Cuántos centímetros tendrá? No sé, 15, 20 centímetros tal vez de largo. Tiene el poder para controlar, para influenciar, es más, para propagar destrucción, ¿verdad? Alrededor. Dice en el versículo número 7, porque toda naturaleza de bestias y aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. O sea, los seres humanos han podido domar leones, ¿verdad? Han podido domar una cantidad de animales, es más, ¿verdad? Como vimos, manejan grandes buques, ¿no? Que son unas moles, yo veo impresionantes los barcos, ¿no? Y cómo puede el ser humano guiarlos, ¿verdad? Con un pequeño timón. Pero en el versículo 8 dice, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Entonces, ningún hombre puede refrenar y domar la lengua. Solo lo puede ser el Espíritu Santo de Dios. Los hombres están hechos a semejanza de Dios y aún así los maldecimos, ¿verdad? Un creyente genuino, ¿verdad? No contradice, ¿verdad? Esa profesión, vamos a decir, de fe, diciendo, ¿verdad? Cosas buenas y cosas malas, ¿no? Dice en el versículo 10, de una misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos, esto no debe ser así. Dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? No, ¿verdad? Y bueno, para desarrollar este tema vamos a ver solo 2 puntos, porque el tema de la lengua es muy largo, muy extenso. Vamos a ver solo 2 puntos y vamos a ver el tema de la murmuración y el tema de la queja. ¿Sí? Y primero vamos a definir qué es murmurar. ¿Sí? Murmurar significa conversar en perjuicio de un ausente, censurando sus acciones. Eso significa murmurar, conversar en perjuicio de un ausente, censurando sus acciones. Y quejarse es manifestar una persona el resentimiento que tiene de otra, manifestar inconformidad con algo o con alguien. ¿Okay? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Okay? Y ahora si me acompañan vamos a Filipenses 2:14. Filipenses 2:14. ¿Alguien quiere ayudar a leer? Yo. Filipenses. Yo, Okay. 2:14. Ah. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, Ok, y el número 15 también, por favor. para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ok, gracias, Vero. Dice, hace todo sin murmuraciones ni contiendas. Es lo que nos dice Filipenses 2:14. Y si nos vamos a Santiago 5:9, por favor, y si alguien pudiera leer. Santiago 5:9.
Yo leo Ok, Tere, gracias. 5:9. Santiago 5. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Ok, gracias. Entonces dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. Y bueno, vamos a ilustrar estos dos puntos con un pasaje del libro de Éxodo, que vamos a hablar de Israel en el Sinaí. Y para eso nos vamos a ir al libro de Éxodo y vamos a analizar un poquito el comportamiento del pueblo de Dios desde que fueron sacados de Egipto hasta que llegaron al desierto de Sinaí. Entonces, si vamos por favor al libro de Éxodo, en lo que vamos, voy a dar un poquito de introducción de ese libro. El libro de Éxodo trata en su mayor parte de la partida de Israel, o sea, del pueblo de Dios de Egipto, guiados por Dios a través de Moisés. La fecha aproximadamente es de 1447 a.C. El éxodo, que significa salida, marcó el final de un periodo de opresión para los descendientes de Abraham y constituyó el principio del cumplimiento de la promesa que Dios le dio a Abraham cuando le dijo, ¿verdad?, que se volvería una gran nación, sus descendientes serían una gran nación. Los israelitas se encontraban en gran aflicción en Egipto y en gran opresión. Estos israelitas habían sido los descendientes de Jacob, que habían llegado con José, que habían crecido sobremanera, y este pueblo pues se volvió muy fuerte. De hecho, era mayor en número, este pueblo era mayor en número que los egipcios, y además eran muy fuertes físicamente, por lo que los egipcios temían, porque se pudieran levantar y ponerse en contra de ellos, y por eso es que los egipcios los oprimían y los oprimían, y ellos pues suplicaban a Dios por libertad. Jehová escuchó sus súplicas, levanta a Moisés, ¿verdad? A Moisés, que estaba ya en el desierto, ¿verdad? Lo regresa, le da una misión de sacar al pueblo, ¿verdad?, de Egipto. Es cuando manda toda la serie de plagas, que ya creo que conocemos toda esa historia. Y bueno, finalmente deja ir el faraón al pueblo, y en el camino, ¿qué sucede? Pues en el camino se arrepiente el faraón. Para esto Jehová les pone una columna de nube para guiarlos de día y una columna de fuego para guiarlos en la noche. Entonces, cuando el faraón se arrepiente, manda a su ejército y ellos, ¿verdad?, van atrás de él. Jehová abre el mar rojo y pueden pasar al pueblo de Israel, y no así el ejército egipcio, que queda sepultado en las aguas. Entonces, el pueblo de Israel ya había podido ver el gran poder y la misericordia de Dios, con todas las plagas en Egipto, con todos los milagros que habían visto, con la separación de las aguas, con la provisión al ponerle la nube, de guiarlos de día, con la columna de noche. Ya habían visto y vivido el cuidado de Dios. Y aún así, el pueblo empieza a murmurar y a quejarse. En Éxodo 15, del 1 al 18, si vamos ahí por favor al capítulo 15, Éxodo 15 del 1 al 18, si podemos ver, este capítulo trata de un cántico. Sí. Ese cántico lo cantan cuando ya han sido liberados, cuando ya cruzaron el Mar Rojo, y entonces en este cántico están ellos agradecidos. Dice en el versículo 1, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Y estaban felices, cantando, pero después de 3 días, el pueblo se empezó a quejar y empezó a murmurar. Y ya se les estaba olvidando todo lo que Dios había hecho. Entonces vamos a Éxodo 15, versículo 22 al 25. Y si alguien pudiera leerlo, por favor. Éxodo 15. Yo.
¿Quién dijo yo? ¿Sí, yo? Maru. Maru. Ok, Maru. E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio los estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Ok, gracias. Entonces, las aguas que, ¿verdad? De ahí sí eran aguas amargas, pero todo servía de pretexto para murmurar y mostrar su descontento con lo que Dios ya había previsto para ellos. Dios los había liberado y no los iba a liberar, ¿verdad? Para que murieran, sino con esto ellos, a pesar de todo lo que habían visto, a pesar de todo lo que Dios había hecho, manifiesta su incredulidad en favor de lo que Dios podía hacer con ellos. Y se olvidaron de todas las manifestaciones que Dios había hecho para que ellos pudieran salir de Egipto. Y nosotros actuamos igual. Pero muchas veces clamamos a Dios y vemos que no hace nada, supuestamente es verdad, así pensamos, que no va a hacer nada. Sin embargo, toda nuestra vida hemos sido bendecidas por Dios. Nos ha dado de comer, nos ha dado de vestir, nos ha dado un techo, y luego se nos olvida todo eso y empezamos a reclamar. ¿Por qué estás haciendo esto conmigo? Todas sus declaraciones de fe y halago hacia el Señor, de confianza, lo que vimos ahí en el cántico, se esfumaron, se evaporaron. Y aún así lo que hizo Dios fue darles aguas dulces que salieron de un árbol. Y obviamente pues esto fue un milagro porque pues no sale agua de un árbol. Y Dios ahí les da estatutos, les da ordenanzas y los probó. ¿Okay? Vamos a leer ahora el versículo 26 y 27, si alguien pudiera leerlo, por favor. Yo. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Gracias. Entonces Dios les demostró su cuidado. Llegaron donde había 2 fuentes de aguas y 70 palmeras. Y con eso Dios les demostró nuevamente su cuidado y su amor en abundancia. Y bueno, ahora vamos a la segunda murmuración. Después del problema de la murmuración del agua, el problema, ¿verdad? La murmuración fue por la falta de comida. Y ahí sí nos vamos a Éxodo 16, capítulo 16, dice, en Éxodo capítulo 16, Dios permitió que surgiera el problema, ¿verdad? Para probar la fe de Israel. Perdón, en el versículo 16, 2 dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y en el versículo 3 dice, y les decía a los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces, después, ¿verdad? Dijimos que la murmuración era por la falta de comida. Llevaban como 30 días después de haber salido de Egipto y Dios tenía ya un plan perfecto para alimentar a su pueblo amado, ¿verdad? Entonces, cuando ellos empezaron a murmurar por la falta de comida,
Dios les reveló su plan y les dijo que iban a tener pan del cielo. Entonces Dios les mandó el maná, ¿verdad? Que su sabor era como una semilla de culantro con hojuelas de miel. El Señor nunca dejó de proveerles el sustento, ¿verdad? En todo ese largo recorrido desde la tierra prometida. En 16:4 dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Entonces, cuál era, perdón, la actitud del pueblo de Israel? Pues el negativismo. Dios los confrontó con la escasez de recursos en el desierto. Y entonces empezaron a anhelar lo que habían disfrutado en Egipto. En Job 1:21 dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito, ¿verdad? Dios es soberano y Dios da y Dios quita y, ¿verdad? Nosotros debemos estar en contentamiento, ¿verdad? Con la voluntad de Dios. Y ellos dijeron, ojalá y hubiéramos muerto, ¿verdad? Total desconfianza en los planes de Dios y eso era puro egocentrismo. Dios les dio una respuesta llena de gracia al darles abundancia del pan del cielo. En el versículo 8 dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque vosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Entonces, todavía, ¿verdad? Les da carne. Les dio lineamientos para recoger el maná y les dijo, el séptimo día no recogerán. Y entonces el pueblo, además de murmurar, era un pueblo desobediente. En el versículo 27 dice, 6 días recogerás y en el séptimo día es reposo por lo que no recogerán. Y aconteció que algunos salieron a recoger en el séptimo día. ¿Y qué creen que pasó? Pues no hallaron nada porque Jehová les había dicho que no. Y entonces Jehová dice a Moisés, ¿hasta cuándo no querrán guardar mis mandamientos y mis leyes? Entonces el pueblo, además de murmurar y quejarse, todavía, ¿verdad? Encima de esos desobedecían y desobedecían. Y bueno, pues viene la tercera murmuración. Esto viene en el capítulo 17. Una vez más la murmuración. En el capítulo 17, versículo 1 y 2, 3, no sé si alguien quisiera leer. Versículo 1 al 3. Yo leo. Gracias. Del 1 al 3. Ajá, por favor. Dice agua de la roca. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme el mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Gracias. Entonces, ¿qué es lo que hizo, verdad? Jehová hizo otro milagro de suministro de agua, ¿verdad? Esto fue a través de la peña de Oreb. Entonces Jehová le dice, ¿verdad? En el versículo número 6, dice, versículo 17, 6, dice, he aquí yo estaré delante de ti, ahí sobre la peña en Oreb, y golpearás la peña, y saldrá de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Entonces, ¿qué hizo Dios, verdad? Les volvió a mostrar que Él tenía cuidado de ellos,
¿verdad? Ya lo había hecho antes y lo volvió a hacer. ¿Qué es lo que hizo Moisés? Moisés oraba. Moisés oraba. En lugar de quejarse, Moisés oraba, pero el pueblo no oraba, ¿verdad? Eso no lo hacía el pueblo. Dios les había demostrado su cuidado, pero el pueblo actuaba emocionalmente. Entonces, ¿qué es lo que hacía Moisés? Pues buscaba clamar, ¿verdad? En lugar de quejarse. Y bueno, vamos a la cuarta queja, ¿verdad? Otra vez del pueblo de Dios en el capítulo número 19. Si nos vamos, por favor, al capítulo 19. ¿Qué sucede? Bueno, pues llega el pueblo hebreo al desierto de Sinaí. A pesar de lo que los hebreos habían visto el poder de Dios a través de viaje, de todo lo que les había demostrado, aún no terminaban de conocer a Dios, porque las actitudes que tenían, ¿verdad?, era de un conocimiento superficial de Dios. Iban a estar 11 meses ahí acampando. Dios, ¿verdad?, les había manifestado su aprecio. De hecho, les habla de una manera hermosa, Dios. O sea, le dice a su pueblo, ¿verdad? En el versículo 4 dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las águilas y os he traído a mí. Y en el versículo 5 dice 19:5, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. O sea, a pesar de las murmuraciones, a pesar de las quejas, a pesar de la desobediencia, Dios le dice, tú eres mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces Moisés viene y expresa, ¿verdad?, todas esas palabras al pueblo de Dios, y todo el pueblo de Dios, ¿verdad?, responde sin pensar. Todo lo que Jehová ha dicho que obedezcamos, eso haremos, ¿verdad? De una manera sin pensar, de una manera emocional. Dijeron todo, vamos a obedecer a Dios. Entonces sube Moisés, ¿verdad?, al monte para que Dios le dé los 10 mandamientos, ¿verdad? Y entonces el pueblo que no alcanzaba a comprender la magnitud del compromiso que habían hecho, porque que iban a obedecer todo, ¿verdad?, lo que Dios dijera, pues no estaban conscientes de su debilidad humana, del pecado que moraba en ellos, y pues dieron una respuesta, ¿verdad?, de temor. En el capítulo 20, ¿verdad?, en donde están ahí los 10 mandamientos, también dice el terror del pueblo. Y, ¿verdad?, ese terror es porque cuando ellos escucharon la voz de Dios, ¿verdad?, cuando Dios se manifestó, fue algo realmente tremendo. O sea, se oían truenos, relámpagos, sonido. De hecho, el pueblo estaba aterrado. Y tanto es que el pueblo pues ya no quería saber de estar ahí. O sea, tanto fue ese temor, ese terror al ver la majestuosidad, o sea, ese temor reverente, ¿verdad?, del que hemos hablado ya muchas veces. Entonces ellos, ¿verdad?, vieron esa majestuosidad de Dios, pero ellos, pues ante ese temor le dijeron a Moisés, pues tú ve, ¿verdad?, y aquí te esperamos. Entonces Moisés subió, ¿verdad?, estuvo en esa nube 40 días y 40 noches, y bueno, a pesar de todo lo que ellos habían visto, a pesar de esa manifestación de Dios, a pesar de todo lo que Dios había hecho, después de 40 días, ¿verdad?, 40 noches, al pueblo se le estaba olvidando una vez más todo lo que Dios había hecho. Entonces le dijeron a Aarón, ¿verdad?, que se había quedado ahí, que les hicieran, ¿verdad?, dioses, porque no sabían a Moisés qué le había pasado. Y entonces le dieron, ¿verdad?, los arcillos, ¿verdad?, juntaron el oro, hicieron ahí ¿verdad?, una figura, ¿verdad?, de oro, y resulta que estando Moisés ahí en el monte, Dios le dice, ¿verdad?,
que se estaban otra vez desviando, ¿verdad? Que se estaban otra vez, ¿verdad? Levantando en contra, que se habían olvidado de él, que habían regresado a la idolatría. Entonces Moisés vuelve, ¿verdad? Ve el becerro, ¿verdad? Arde en ira. De hecho, rompe las tablas que había hecho, ¿verdad? De los 10 mandamientos. De hecho, esta situación costó 3,000 vidas aproximadamente esa desobediencia, y Moisés quebró las tablas, significando el quebrantamiento de los mandamientos de Dios por parte del pueblo. Y en los capítulos siguientes siguen las murmuraciones. Siguen, ¿verdad? La murmuración cuando llegan ellos enfrente de la tierra prometida y entonces mandan espías. Y entonces cuando regresan los espías decían, no hombre, es que eran gigantes. Sí, sí es una tierra donde fluye leche y miel, pero hay unos gigantes. Y entonces quisieron levantar un líder que los regresara a Egipto. Vamos a Filipenses 2:14 nuevamente, por favor. Filipenses 2:14. Y dice, haced todo sin murmuraciones ni contiendas. Y en el 15 dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El murmurar y contender es un rechazo emocional a la voluntad y a la providencia de Dios, así como a las circunstancias que Él ha permitido en la vida de la persona o personas o en nuestra propia vida. El contender es cuestionar o criticar con una actitud negativa a Dios. Y Dios quiere que seamos irreprensibles, que no haya pecados o maldades, sino que tengamos una actitud pura en medio de esta generación, ¿verdad? Que está torcida, que está desviada, y que podamos brillar a través de esa, ¿verdad? De esa actitud de sumisión, ¿verdad? Por el carácter que podamos mostrar de mansedumbre. Ahora sí vamos a Santiago otra vez, por favor, Santiago 5:9, si regresamos ahí a nuestro libro. Santiago 5:9. Dice Santiago 5:9, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Entonces, ¿qué hizo Dios con el pueblo de Dios? Pues el pueblo de Dios fue condenado a quedarse en el desierto y a morir ahí, ¿verdad? La palabra mansedumbre, ¿verdad? Es mansedumbre a los líderes que Dios pone, ¿verdad? Por voluntad de Dios. Toda autoridad es puesta por Dios, como dice en Romanos 13:1. Si vamos, por favor, a Romanos 13:1. Vamos a leer versículo 1 y versículo 2. Y si alguien me ayuda, por favor, Romanos. Yo. ¿Ya lo leo? Sí, por favor, Romanos 13, versículo 1 y 2. Ok, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores,
porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y a los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Gracias. Entonces, dice que toda autoridad es puesta por Dios. Ahora que se acercan, ¿verdad?, las elecciones que va a haber aquí en el país y en otros países, ¿cómo hay de información, verdad? Y hay así como, ¿verdad?, de los que están a favor, los que están en contra, y cada quien busca sacar, ¿verdad?, la información más escondida y busca ir en contra de las autoridades que Dios ha puesto. Como Moisés oraba. En lugar de quejarse, en lugar de criticar, Moisés oraba. Y creo que es un ejemplo que nosotros debemos de seguir. En lugar, ¿verdad?, de tomar partido, Dios ya tomó la decisión y ya eligió quiénes son las autoridades en la política, en la iglesia, en nuestro trabajo, en nuestra casa, ¿verdad?, en nuestra familia. Dios ya los puso y ya decidió. Y dice aquí que ¿verdad?, los que resisten a esa autoridad acarrean condenación para sí mismos. Vamos nuevamente a Santiago 4, versículo 11 y 12, y si por favor me ayudan a leer. Santiago 4, versículo 11 y 12. ¿Yo? Sí, gracias. Natalia, ¿Leo? ¿quiere leer? Ay. ¿Sí? ¿Quién dijo yo? ¿Yo? Ok, sí, gracias. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? ¿El 12? Sí, el 12. Sí, ya. Ok, entonces, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo al murmurar o al calumniar a un hermano? Pues estamos poniéndonos por encima de Dios, ¿verdad? Como jueces, por encima de la ley. Entonces, ¿verdad? Dijimos al principio que este capítulo de Santiago está hablando de pruebas, ¿verdad? Y esta fue una prueba de la lengua. Oremos, hermanas, para pues que Dios nos muestre, ¿verdad?, qué partes no pasamos la prueba, que Dios guarde nuestro corazón, ¿verdad?, de usar, ¿verdad?, pues no quedamos que no era la lengua, ¿verdad?, la causante, sino en nuestro corazón, lo que tenemos en nuestra mente que no va de acuerdo a su palabra. Y que nuestra, pues, religión, nuestra vida realmente no sea vana, ¿no? Que mostremos a través de nuestra manera de hablar, ¿verdad? O de nuestra manera de contenernos, de reprimirnos y corregir, ¿verdad? Nuestro lenguaje, ¿verdad? Nuestros comentarios, el que realmente ¿verdad? Nuestra conducta, nuestra vida, si realmente, ¿verdad?, glorifica a Dios. Vamos a orar, hermanas. Querido Padre, te damos infinitas gracias, Señor, por tu palabra, porque tú muestras, Señor, y nos pones en un espejo, pues las actitudes que nosotros también tenemos, Señor. Cuando hemos visto, Señor, tantos milagros que tú has cuidado de nuestra vida por tantos años, Señor. Porque a veces no entendemos, Señor, los planes, a veces cambian las cosas, a veces tenemos más, a veces, pues, Señor, tú nos llevas a la escasez para probarnos. Y, Señor, a veces nos falta tanta fe y nos quejamos, Señor, y criticamos y declaramos, Señor, tantas cosas que muestran nuestra falta de fe, Señor. Hoy, Señor, te damos gracias porque tú haces una llamada de atención a través de este hermoso libro de Santiago.
Que nos dices que debemos de ser cuidadosas, de refrenar nuestra lengua, de que nosotros podamos, pues, no quejarnos, Señor, y no murmurar. Que nosotros podamos guardarnos, Señor, de murmurar lo que tú has decidido, las personas, las circunstancias. Que confiemos, Señor, en tu santa sabiduría, en tu plan. Que no temamos, Señor, la falta de provisión, porque tú nos llamas, Señor, tu especial tesoro, que, Señor, no merecemos nada de eso. Pero a pesar, Señor, de todas nuestras quejas, a pesar de toda nuestra desobediencia, Señor, tú tienes cuidado y tú eres fiel y no falla tu provisión con nosotros. Señor, ayúdanos a poder estar en obediencia, Señor, y en rendición a ti, a las personas que tú has puesto, Señor, como nuestros líderes, como nuestros dirigentes, en nuestra casa, en la sociedad, Señor. Ayúdanos en lugar de quejarnos y de decir malas palabras, Señor, que ese tiempo lo podamos aprovechar en lo que sí edifica, en lo que sí conviene, que es orar y seguir ese ejemplo de Moisés en esa dependencia, Señor, de ti a través de la oración. Señor, pues te damos gracias por este tiempo, Señor, gracias porque pues tú nos hablas, Señor, que seamos edificadas, que esta palabra no regrese vacía y que pues podamos, Señor, hacer un alto en todo lo que estemos haciendo incorrecto para poderlo transformar con el poder de tu Espíritu, porque sabemos que nuestras fuerzas no podemos, Señor, pero que podamos depender de ti para transformar, Señor, esta conducta incorrecta, conductas incorrectas que podamos tener. Te damos, Señor, a ti toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor, y todo el reconocimiento que sea solamente para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Lupita. Ahora voy a repasar y hacer unas preguntas para todas, para ponerlo por obra en nuestras vidas. ¿Alguien aquí nunca se ha quejado de comida o de los tiempos o de viaje o del clima o de falta de dinero o que hace calor o hace frío? ¿Hay alguien que nunca se ha quejado? ¿Son de mi club? ¿Se han quejado? Ajá. Y algo que resaltó Lupita aquí es que la queja del pueblo era el negativismo. Y yo diría, el otro lado de la moneda era falta de agradecimiento, porque tenían todo. Dios los había sacado de esclavitud. A veces nosotros no vemos todo lo que Dios nos ha dado y nos quedamos quejándonos. Porque yo pienso que debo de tener más, o las cosas deben de ser diferentes. Y además de no ser agradecidas y tener un corazón negativo, no estoy confiando, ¿no? Estoy enferma. Irene dice, ¿por qué tengo que estar enferma? Tengo un esposo que me ama, ¿no? ¿Por qué tengo que dolerme aquí? Maru, ni se diga, ¿no? Vemos a otro que duele más y podemos quejarnos, pero Dios sabe qué darnos. Recuerden lo que dice en Jeremías 18, el alfarero, ¿no? Y el barro. Y el barro no dice, hazme así, hazme asá. El barro se deja moldear en las manos del alfarero. Y si estando moldeada en las manos del alfarero, hay cosas que el mundo diría que son tragedias o desagradables, nosotros podemos ver, como dice en Santiago 1. Vamos a ir a Santiago 1. Como enseñó mi amiga unas semanas antes de morir. Santiago 1, versículo 17. ¿Quién no ha leído que quiere leerlo? Irene, ¿no has leído? Ya ves, me fijé. Hola a todas, buenas noches. Sí. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual
no hay mudanza ni sombra de variación. Dios solamente da cosas buenas para sus hijos. Entonces, si tengo un problema de salud, tengo que pensar, Dios, eso es tu plan perfecto para mi vida. Claro, me gustaría estar mejor. Voy a ir como Maru al médico a ver si puedo mejorar. Pero quizás has permitido ese dolor en mi cuerpo para que yo testifique a ese doctor. Entonces vas preparada con folletos orando por la oportunidad, ¿no? No sé si alguien quisiera compartir algo de sus quejas. Ahorita regresamos a murmuraciones. Yo creo que es más fácil hablar de lo que me he quejado más que murmurar, porque murmurar como que hasta me da pena que haya murmurado contra alguien, ¿no? A veces no conocemos el corazón de la persona y murmuro contra la persona y realmente ellos tenían solamente bendición en mente para mí, pero yo lo vi diferente. ¿Alguien quiere compartir algo? Pues de hecho, la queja también resulta en vergüenza para alguien que pues ha conocido a Dios. Puedo decir, no sé si decir que es sutil, pero sí es, yo lo he notado en mi vida y pues sí me ha resultado vergonzoso porque a veces me fijo más en los detalles no tan gratos para mi carne que Dios permite con un propósito y dejo a un lado el mundo de favores, de gracia y de misericordia con lo que Dios me sostiene, ¿no? O sea, el mismo hecho de tener oportunidad de ser agradecida o malagradecida, pues es gracia. Puedo darle la gloria a Dios o no. Entonces, cuando Dios en su misericordia, a través de su palabra y el Espíritu Santo, muestra esa gran verdad, pues sí, particularmente yo me siento humillada y tal vez muchas se sentirán identificadas y es algo que te quebranta porque dices, o sea, sí duele y todo, pero todas las bondades que Dios me da no se comparan ni tantito con lo que me estoy doliendo. Entonces, yo creo que en gran sentido, sí Dios quebranta la vida y pues en mi caso, ¿no? Me está moldeando y sí me avergüenza, ¿no? Porque dices, bueno, creía que lo conocía, pero no, me falta todavía más. Y creías que confiabas y luego te das Ujú. cuenta, wow, Sí, sí, tengo que trabajar en eso, ¿verdad? sí. Sí, definitivamente. Apenas, bueno, antier descubrí que he estado teniendo características de desprendimiento de retina. No lo sabía y tuve que ir pues con un especialista, pero sí habló con nosotros y le dijo a mi esposo, sabes que por todas las cosas que tú me estás diciendo, mañana trabajo para atenderlos a ustedes, pero sí la tengo que atender pronto, ¿no? Y no, y de aquí en lo que te atienden y pasan las horas, vuelves a caer en esa ansiedad, ¿no? Por lo menos a mí me pasó, ¿no? Decir, chin, ¿y ahora qué va a pasar? Y esto, pero también Dios pues me dio paz y me dio gracia porque, pues bueno, dije, me ha ayudado de otras y si es su voluntad lo volverá a hacer y pues así fue, ¿no? Gracias a Dios, pero pues estamos en esas pulidas y en esas talladas que me permiten conocerle más a Dios y ver lo que yo soy sin Él. Vean la lección del día de hoy, que también todavía tenemos algo de tiempo, no se me van a ir tan rápido. Gálatas 2:20, ¿quién lo sabe de memoria? Es la lección del carácter cristiano. Ok, si lo sabes de memoria, quita tu micrófono y dilo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yes. No vivo para mí misma, no me pertenezco ya. Y el problema de divorcio, de engaños, de tanta cosa que sucede en nuestro mundo es
porque la gente ha olvidado que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y la gente ha comprado lo que el mundo ofrece. No, vive para ti misma. Debes de vivir para tu propia felicidad. ¿No? Y eso no es verdad, es un engaño. Y el camino te va a llevar al infierno. No hay mejor felicidad que cuando vives cumpliendo el propósito por lo cual Dios te hizo y te hizo para su gloria. Y si estás en Cristo, ya no vives tú, sino Cristo vive en ti. Y todo lo que hagas debe de ser para su gloria. Por eso, en ese tiempo del virus y la cuarentena y todo eso, no debemos de tener esas quejas. Ay, ¿por qué no puedo ir al súper? ¿Por qué tengo que quedarme? ¿Por qué en vez de decir, Dios, gracias que me das un techo y puedo quedarme? Tengo dónde quedarme. Empezar a hacer la lista como Pollyanna en su película de Disney, el juego de la alegría, ¿no? Anota todas las cosas por las cuales eres agradecida para no olvidar todo lo que Dios está haciendo por ti, ¿no? ¿Alguien quiere compartir otra cosa de la queja o murmuración? Pues, yo quiero comentarles por qué pues nació este tema en mi corazón. Me enteré de unos jóvenes, unas personas que fueron encarcelados por tirar una barda, que ellos querían 300 pesos para llevarle a comer a su familia. Y a mí me pareció tremendo, terrible, y al leer la Biblia, Dios me dijo, pues, o sea, es mi plan, o como ahorita, ¿no? Dije, bueno, pues es mi decisión y yo sé, ¿no? Yo sé lo que estoy haciendo, o sea, así como que fue muy claro el Señor y me impactó mucho porque digo, ¿quién soy yo para decir si está bien o mal lo que Dios ha decidido, ¿no? Fue tremendo, me impactó mucho. Porque a veces vemos situaciones que a lo mejor para nosotros pueden ser injustas, ¿no? A lo mejor para nosotros lo vemos mal, terrible. Muchas. Pero, y Dios tiene su plan, Dios sabe, a lo mejor nosotros en nuestra mente tan pequeña no alcanzamos a comprender, y mucho menos a veces ver el futuro, ¿no? Dios nos muestra y nos falta a veces tanta fe para poder confiar en, sobre todo cuando está la tormenta, cuando ya amaneció, cuando ya vemos muchas cosas, es fácil, pero en medio de la situación cuesta mucho. Entonces, por eso es que desarrollé el tema, porque pues me falta mucha confianza en el Señor, ¿no? Mucha fe en sus decisiones y en entender que si las cosas, las circunstancias están así es porque Él lo ha decidido y es lo mejor, aunque yo no crea o piense que sea lo mejor, ¿no? Uh-huh. Eso es la confianza. Gracias, Lupita. ¿Alguien más quiere decir algo? Si no, vamos a leer la primera pregunta. ¿Quieres, Mari Carmen? Yo pienso que es mucho ego, ¿no? El siempre pensar que estamos bien nosotros, ¿no? Y que lo que pedimos está bien y que lo que queremos está bien. Y es como mucho ego, ¿no? Y no pensar en que Dios es perfecto, ¿no? Y es soberano y que nunca se va a equivocar, o sea, y que tenemos que tener la confianza de que lo que Él va a hacer es lo mejor, ¿no? Porque, si pedimos mal, ¿no? Es como les pasó a ellos, ¿no? Que pidieron la carne e inclusive se murieron, ¿no? Era como dice en Santiago 4, hicieron mal por sus propios deseos. Otra vez, yo con Cristo estoy juntamente crucificado. Ellos querían vivir para ellos. Y eso es lo que el egoísmo causa tantos males en nuestras vidas. Sí, y es puro egoísmo, nada más. A ver, es Pati. todo. Es... Pati, ¿querías decir algo? Pati Nava. Sí, yo. Es que cuando yo leí de que hablaba del pueblo de Israel que salió del cautiverio y cómo se quejaban, yo me hice la pregunta. Yo dije, pero ¿cómo se pudieron haber quejado y cómo pudieron haber hecho todo eso si pues vieron el mar, dividirse, vieron tantas cosas? Pero, pues bueno, pasaron algo de tiempo y Dios me mostró cómo yo era igual. Y
y estaba haciendo lo mismo que ellos, entonces dije yo, oh. La verdad es que cuando leo la palabra y la llevo a mi vida, pues sí me llevo grandes coscorrones porque pues me acuerdo mucho cuando me hice esa pregunta y pasaron, no pasó un día, 2 días, pasaron años, pero después Dios me mostró cómo yo hacía lo mismo. ¿Sí? Hacemos lo mismo. Por eso siempre las animo. Empieza en tu libro de Hechos según Santa Tú, ¿no? Según Santa Lulucita, según Santa Patti, según Santa Mari Carmen. Anota las cosas que Dios hace en tu vida, que tus ojos ven, para que cuando otra vez llegues a dudar, lees tu libro de Hechos según Santa Tú, ¿no? No tienes que escribir todos los días ni todos los meses, pero cuando tú estás orando por algo o estás en una situación difícil y ves la mano de Dios y cómo te saca adelante, lo escribas, lo anotas. Es de mucha bendición. A mí me encanta leer mi libro y recordar las grandes cosas que Dios ha hecho, que empecé desde 1978. Es que de veras te animo. Empieza no es diario de todos los días y puede ser una vez al año. No es de que, ay, no, ¿cuándo voy a tener tiempo para hacer? Pero Dios hace tantas cosas en nuestras vidas y se nos borra el coco. No recordamos y por eso nos quejamos y por eso dudamos y por eso no confiamos y murmuramos. Y porque no es un problema de vista, sino es el problema del corazón. No es porque inclusive cuántas personas vieron los milagros de Jesús y aún así no creyeron, porque no era un problema de vista, es un problema de nuestro corazón egoísta, perverso, engañoso, que pues estamos atadas a nuestros propios deseos y hacemos lo que hacemos porque queremos lo que queremos. Somos tremendamente egoístas y soberbios. Y porque Gálatas 2:20 no es una realidad en mi vida. No, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. No, yo sigo viviendo para mí. El egoísmo. Eso es lo que pasa. La primera pregunta, ¿quién quiere leerlo? Estoy haciendo tiempo para que llegue mi sorpresa. Yo. Ok. En vez de decir yo, si pudieras decir yo, Lulu, sería mejor porque ya sé quién dijo yo. Porque no sé, me doy cuenta con todas las caras, ¿ok? Gracias, Lulucita. Porque es imposible para el hombre no regenerado vivir la vida cristiana. Primera de Corintios 2:14. ¿Qué dice? Y eso tenemos que realmente examinar nuestros corazones. A lo mejor te cuesta vivir la vida cristiana más allá de lo común porque pues no has sido regenerada, no eres realmente de Cristo. Tú eres nada más simpatizante. ¿Qué dice 1 Corintios 2:14? 2:14. Pero el hombre natural no recibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Qué no hace? ¿Mande? ¿Podrías leerlo otra vez? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y la primera vez dijiste recibe. Percibe. No, percibe. No, muy bien. Percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han discernido espiritualmente. Se han de discernir espiritualmente. Yes. Entonces, ¿por qué es imposible que el hombre no regenerado vive la vida cristiana? Porque no tiene el Espíritu de Dios. Y si no tengo el Espíritu, eso va a ser mi respuesta. ¿Por qué no puedo vivir la vida cristiana? Eso era para picarles el apetito, para terminar esta lección. Son pocas preguntas que podemos terminar aún Vero dando su clase la semana que viene, porque ya llegó mi sorpresa. ¿Ok? Y viene. ¿Ven mi sorpresa?
Es Aiden, mi sobrino. Aiden. Take your microphone off, buddy. Amén. Hola, Aiden. Hola. ¿Cómo estás? How Hola. are you? Are you in the car? Huh? Are you in a car? Yes, sí. Él quería venir a saludarlas y darles las gracias por orar. Fue su idea, no fue mi idea. I said that it was your idea. You wanted to connect to say hi to all the ladies in the class. You can see. So good to see you all. Dice, qué bueno verlas a todas. We are glad to see you. You are well. Oh, thanks. Gracias. Where are you Gloria a going? Dios. Huh? Where are you going in the car? Back to my apartment. Go to eat? Did you go for dinner with your mom and dad? Yeah, I just did. To dinner. I thought so. Thanks for joining us. ¿Alguien quiere preguntarle algo a Aiden? How do you feel? Feeling great. Just awesome. Get to go home Friday? Yes. Se dan de alta el viernes, chicas. Amén. Qué bueno. Ajá, ya regresé. Viernes. Viernes. Yay. Thanks to the Lord. Yes. Yeah, thanks, Lord. It's recording. Yes, it's recording. Well, thanks for joining us, Aiden. We're going to end our Bible study right now, but we really, really thank you. The ladies love seeing you. Gracias por estar con nosotros. You look great. Gracias. You look great. That's what Vero said. You are Gracias. very handsome. Yes. Gracias. God bless you. Let's see if you can connect tomorrow to the class at 9 in the morning. 9 in the morning. Okay, I'll see if I can do that. Message. God bless you. Thank you. God bless you too. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Bye-bye. Okay, bye-bye. God bless you. Qué emoción, ¿no? Qué emoción. Yo ya iba a llorar. Sí. Yo que lloro de todo. Se ve muy bien. Muy bien. Y Sí, nunca está se quejó, nunca dijo por qué nací con esa enfermedad de mis riñones, nunca dijo por qué tengo sordera, por qué no puedo comer ciertas comidas por mis riñones, nunca lo oí quejarse. Conoció a Cristo y empezó a crecer y dar clases a otros jóvenes y querer vivir para Dios, aún en medio de todo lo que le ha pasado. Wow. Gracias a Dios. Eso es lo que hace Dios. ¿Algún último comentario? ¿Cómo Dios tiene que cambiar nuestra lengua y ser agradecidas y no negativas? Y nada más saber todo lo que me pasa por algo Dios tiene planeado. ¿Quién quisiera orar para dar gracias por este tiempo y la sorpresa de la venida de Aiden? Ok, Irene, ganaste. Dice tu micrófono. Buen Señor, gracias por el amor. Gracias porque un día, Padre, usted tuvo el plan más precioso que jamás se le hubiera ocurrido a nadie fuera de usted, de salvar, Señor, a viles pecadoras que le necesitaban. Gracias por su gracia, Señor, derramada a través de esa obra preciosa, Señor, donde Cristo se dio para poder conocerle a través de él, Señor. Le alabamos por ser bueno, le alabamos y le agradecemos porque usted no se cansa con nosotras, papi. Porque a pesar de ser tan parecidas a Israel, Padre, usted sigue teniendo paciencia para con nosotras. Gracias, papi, porque va a terminar su obra. Un día, Padre, la terminará en nuestras vidas.
Gracias por esa gracia, Señor, que nos extiende todos los días, porque tenemos también oportunidad de arrepentirnos, de ponernos en cuentas. Y bueno, pues le agradezco mucho, papi, porque hoy otra vez nos ha hablado a través de mis hermanas. Gracias por la preparación de su palabra, por la entrega, del servicio que ellas nos brindan. Y bueno, Padre, que su palabra cumpla el propósito que tiene en la vida de cada una de nosotras. Siga transformando nuestros corazones. Y cuando estemos en complicaciones, porque todas pues hemos pasado por pruebas, Señor, estamos pasando o pasaremos, recordemos aquellas veces que usted ha abierto el mar y nos ha rescatado de aquellas circunstancias también difíciles. También, Padre, le doy gracias por el sobrino de Elena. Hemos orado por él y le damos gracias, Señor, porque usted lo ha sustentado. Es un joven que busca amarle, es un hijo suyo, como Elena lo dice, y qué bueno, Padre. Alabado sea su nombre, porque sabemos que usted es quien nos sustenta. Siga concediéndole gracia a este joven para crecer en piedad, Padre, y también en sus tratamientos médicos. Siga supliendo todo lo que él necesita, Padre. Que pueda seguir creciendo a la medida del varón perfecto para su gloria. Alabamos su nombre, Señor, y siga siendo nuestras vidas. Que podamos caminar con usted cada día de estos días en esta tierra que usted nos da, Padre, hasta un día llegar a la meta y verle cara a cara. En nombre de Jesús. Amén. Amén.